el día de hoy, bueno, les he hecho un video para hablar sobre los linfocitos B. En general, los puntos que vamos a tocar aquí en el desarrollo de los linfocitos B va a ser una recapitulación de lo que ya han visto en clases pasadas acerca de su desarrollo y además los distintos tipos de linfocitos B con sus características particulares. Ahora, vamos a comenzar diciendo que existen tres tipos principales de linfocitos B, los linfocitos B2, los linfocitos B1 y las células B de zona marginal. Estos linfocitos se van a diferenciar tanto por su ubicación anatómica como por sus características de marcadores de superficie y sus funciones principales. Pero antes de pasar a describir este mismo cuadrito, vamos a repasar un poco el desarrollo de las células B que ya han visto. En general, el desarrollo de las células B, independientemente del tipo, es muy similar porque todas deben cumplir una serie de pasos que está altamente regulado para que puedan convertirse en células maduras funcionales. Entonces, regularmente se marcan dos grandes momentos en el desarrollo de las células B antes del nacimiento y después del nacimiento, porque antes de nacer los linfocitos B se desarrollan a partir de precursores comprometidos en el hígado fetal y ya después del nacimiento estos se van a generar en la médula ósea. Entonces podemos ver que los sitios de desarrollo no siempre son los mismos y generalmente se va a marcar acá con la línea rosita, cuando sucede en la etapa prenatal y postnatal. Mientras que el desarrollo embrionario, tanto la hematopoiesis como la propia formación de las células B, va a ocurrir en diferentes estructuras. Vamos a marcar el inicio aquí en el hígado fetal. Cuando este se convierte en el principal centro hematopoyético, es cuando vemos a muchísimos precursores en este hígado dando origen a las células B. Después del nacimiento y hasta la edad adulta, estas vías de desarrollo clave van a ocurrir en la médula ósea. Estos progenitores que ya están comprometidos en el linaje B, que inicialmente no expresan inmunoglobulinas, van a ir avanzando por diferentes estadios hasta que al final, bueno, van a migrar hacia el vaso. Notando aquí que decimos médula ósea y luego vaso, porque estamos hablando del modelo general de las B2. Ya veremos que este sitio va a cambiar en algunos casos. Se convierten entonces estas células B que migran hacia el vaso como células inmaduras en maduras y van a terminar expresando IgM e IgD en la superficie, para después adquirir la habilidad de recircular y poblar órganos linfoides secundarios en la periferia. Como panorama general, se dice que el desarrollo de los linfocitos B comienza en la médula ósea y después migran a la periferia, aunque ya veremos que hay diferentes matices en eso. Y el desarrollo comienza cuando estas células madre se dividen y también producen progenitores linfoides comunes. La mayoría de estos progenitores van a permanecer en la médula ósea y van a entrar a la vía del desarrollo de las células B. Estos van a pasar por los estadios que vemos aquí, ProB, PreB, que se marcan como PreB grande y PreB pequeña, B inmadura y células maduras. Entonces, existen dos puntos que hay que recordar muy puntualmente. El primero es que a medida que avanza la diferenciación de las células B y pasan por varios estadios, son diferenciables porque van expresando diferentes marcadores de superficie, que son los que vemos aquí, y también diferentes patrones de expresión IG, que son los que vemos acá. Entonces, los linfocitos B, en un segundo punto que queremos recordar, es que al igual que los T, deben resolver el problema de crear receptores que reconozcan una amplia gama de antígenos, mientras se asegura que las células B pues no sean autorreactivas y si lo son pues sean eliminadas y vamos a ver que va a haber diferentes mecanismos para lograr ese objetivo. Todas las células B tendrán que pasar por estos puntos de diferenciación, es decir, los comparten. Y la principal diferencia que veremos es que es este punto de la periferia. Generalmente se marca aquí vaso, ¿no? Pero bueno, eso es cierto para las células B2 y para las células de la zona marginal, pero no para los B1. Va a haber ciertas diferencias que marcaremos y por eso es mejor si lo dejamos aquí como periferia y no como vaso. En la primera célula, que va a ser la célula ProB, bueno, vemos que es la primera célula comprometida en esta línea B y que también va a tener un evento importante. Expresan moléculas características del linaje en general, que son, por ejemplo, el CD19, el CD10, y van a empezar la expresión del complejo RAG1 y RAG2, lo que va a dar lugar al inicio de la recombinación somática de DH a JH. ¿Pero qué quiere decir cuando decimos reordenamiento genético? Como ya recordarán también de sus clases pasadas, las células B tienen receptores, pues los receptores, valgan la redundancia, ¿no? De linfocitos B, que son los BCR, que se conforman por una inmunoglobulina de membrana, ya sea IgD o IgM, más las moléculas de transmisión de señales, que son la Ig beta y la Ig alfa. La Ig se forma a su vez por una cadena ligera
¿no? Que está aquí en verde, y una cadena pesada. Y estas también contienen regiones variables y regiones constantes. Nos interesan mucho las regiones variables, y es ahí donde vamos a tener ese punto de discusión sobre el reordenamiento génico, porque aquí es donde se une el antígeno, ese sitio de contacto. Y el reordenamiento entonces consta en la selección aleatoria de los diferentes segmentos de estos segmentos UV de la IG, que pueden ser segmentos UV, D o J, presentes en los genes de línea germinal. Y este proceso es una de las fuentes de diversidad de las inmunoglobulinas. Es decir, este proceso lo podemos pensar un poco como armar legos. Nosotros tenemos diferentes locus para los dos tipos de cadenas ligeras y para la cadena pesada. Y como pueden observar aquí, bueno, hay diferentes tipos de regiones B, ¿no? Que se marcan con números. Aquí va del 1 hasta el 30, del 1 al 40. En el caso de las cadenas pesadas, bueno, tiene una región D que puede ir hasta 25 tipos y así sucesivamente también para las cadenas J. Entonces, aquí lo que se va a tomar como reordenamiento génico es que se toma uno solo de estos tipos, es decir, solamente se va a tomar un trozo de las Bs, que puede ser el 3 o el 40 o el 20, junto con otro J que puede ser el 1, el 4 o el 5, y en el caso de la cadena pesada con otro segmento D que puede ser cualquiera de estos tipos del 1 al 25. Y ese es el punto de la diversidad de las regiones entre las inmunoglobulinas. Entonces, ya que estamos en el estadio de ProB, vamos a iniciar con la cadena pesada. Entonces, podemos ignorar por un momento este recuadro que corresponde a la cadena ligera y vamos a pasarnos aquí. En la cadena pesada, el proceso se marca esquemáticamente en dos etapas. Primero, un segmento D se recombina a J y se junta. Y después, esta región V, pues se pega aquí y entonces forma al exón completo V, T y J. Después, este mensajero, bueno, va a pasar por un corte y empalme, se van a juntar con los otros segmentos génicos que codifican para las regiones C, y finalmente van a ser traducidos hacia una cadena polipeptídica que nos va a dar nuestra cadena pesada de inmunoglobulina. Ahora podría surgir la pregunta de por qué se unen en este orden, es decir, por qué V, D y J, o en el caso de las cadenas ligeras, pues por qué V con J, ¿no? Aquí va a haber una regla que se llama la regla 1223. Los reordenamientos tienen una guía para que las enzimas que están encargadas de hacer todo este proceso pues sepan dónde cortar y dónde acomodar cada uno de los segmentos. En el DNA va a haber secuencias no codificadoras que por sus siglas en inglés son estas, RSS, y que están flanqueados por segmentos de 12 y de 23 pares de bases. Ahora, como pueden ver en el dibujo y también en el texto, un segmento flanqueado por una RSS con un espaciador de 12 pares de bases, pues solamente se puede unir a uno que esté flanqueado con 23. Por eso se llama esta regla así. Y entonces vemos que de ahí surge el orden, ¿no? De la V a la J, porque pues aquí está el fragmento de 23 y aquí el 2 y lo mismo para el B, D, J. Ahora, las enzimas, el complejo que va a hacer todo este trabajo, pues va a ser este complejo que se llama recombinasa VDJ. Esta recombinasa va a llevar a cabo la recombinación somática y el primer paso pues va a ser el reconocimiento de estas RSS que dijimos que son las que dan la pauta. Por otro complejo que forma parte de este, que se llama RAG1 y RAG2. Y a través de su actividad endonucleasa va a ser dos cortes para formar una horquilla. Es decir, aquí podemos ver cómo lo corta en el dibujito y tenemos ya dos fragmentos. Entonces, la unión codificadora con sus extremos en las horquillas se van a mantener unidos por otros complejos de enzimas y se van a reclutar a su vez algunos otros en los que se encuentra esta proteína que se llama Artemis o Artemisa en algunos libros. Este complejo se va a activar y va a abrir las horquillas, es decir, las va a cortar. Y este corte, de hecho, ocurre en varios puntos y es desigual a lo largo de toda la horquilla y eso es otra fuente de diversidad. Entonces, como podemos ver en este dibujito, estas flechas rojas que dicen Site of Harping Cleavage son los sitios en donde se marcan los cortes de Artemisa. Y como podemos ver, pues son desiguales, ¿no? Este fragmento es más largo y este fragmento es más corto y viceversa en el otro lado. Y pues no se pueden quedar así, así que se van a rellenar con otros nucleótidos. El primer paso es rellenarlo con estos nucleótidos que están en morado, que son los nucleótidos P. Estos nucleótidos P, como también recuerdan, pues bueno, son el complemento de la otra cadena que quedó y que
funge de alguna manera como plantilla. Y después otra enzima, que es la TDT, la desoxinucleotidil transferasa terminal, va a añadir otros nucleótidos, que son estos, los nucleótidos N. Estos nucleótidos se añaden al azar y como pueden ver acá, pues no tienen plantilla, simplemente se añaden entre estos dos extremos. Ya después llegará la ligasa y va a unir estos extremos modificados para tener un trozo completo de DNA, ¿no? Y todo esto, recuerden, sucede cuando están uniéndose estos segmentos V, D o J. Ahora, pasando en esto, bueno, vamos a llegar a la célula pre-B grande. En la célula pre-B grande van a ocurrir varias cosas. La primera de ellas es que va a ocurrir la recombinación V-ADJ en la cadena pesada. Es decir, en la imagen que teníamos antes, los estadios pro-B se marcan hasta este punto, en la recombinación de AJ. En esta célula pre-B grande, ¿no? Tenemos ya, ahora sí, de este paso para abajo. Es decir, tenemos la recombinación del exón completo V, D, J, se acomodan y después, bueno, se van a procesar y finalmente a traducir en una proteína para tener, ahora sí, a nuestra cadena completa, cadena pesada de IG. Y bueno, esto va a dar lugar a la formación del pre-BCR. Como bien indica su nombre, el pre-BCR pues no es un BCR completo, sino que se parece y es el preámbulo. Nuestro pre-BCR está conformado por una cadena pesada mu, que es la que ya dijimos que ya se recombinó y que ya estaba lista, que es esta que está en morado. Las cadenas ligeras invariantes o sustitutas, que son las que están aquí en verde y amarillo. Y los transductores de señales, que son la IG alfa y la IG beta. Ahora, aquí hay que aclarar algo. Se llaman ligeras invariantes o sustitutas, porque bueno, invariantes porque no cambian en todos los linfocitos B, porque no son de alguna manera, digamos, las verdaderas cadenas ligeras, sino que son sustitutas y son análogas a las verdaderas cadenas ligeras. Esas no están recombinadas, por eso son similares en todos los linfocitos. Entonces, este pre-BCR no detecta antígenos, pero sí puede transmitir señales y esas señales van a ser muy importantes. Esto va a traer dos consecuencias. Estas señales del pre-BCR son responsables de la mayor expansión por proliferación de las células B durante su desarrollo, es decir, les dan señales para que proliferen y también para que sobrevivan. Y en segundo lugar, pues dan pie a los pasos siguientes, es decir, va a estimular el reordenamiento génico de la cadena ligera. Este es un punto de control muy importante porque los linfocitos B, como ya podrán suponer, que no logran hacer este pre-BCR de una manera correcta, pues morirán porque no pueden recibir todas estas señales que ya dijimos que hace el pre-BCR. Luego pasemos a la célula pre-B pequeña. Las células pre-B pequeñas expresan su cadena pesada mu, que ya hemos dicho que estaba desde la célula pre-B grande, pero bueno, la expresan intracelularmente, es decir, digamos como que la meten, ¿no? Ya no está aquí afuera como estaba en la pre-B grande. Y llevan a cabo la recombinación de la cadena ligera capa, porque recuerden que empezamos por la capa, de V a J. Es decir, en el mismo dibujito, ahora sí ya podemos dejar de ignorar este panel y vemos que en el caso de la cadena ligera, pues no hay segmento D, nada más hay V a J, se juntan, ocurre el mismo proceso y tenemos el otro extremo de nuestro sitio de unión al antígeno, que es nuestra cadena ligera. Y en este caso, pues ya no son invariantes, son las verdaderas cadenas ligeras recombinadas. De manera que ahora sí tenemos una IgM completa y al final tenemos entonces al linfocito B inmaduro. Este linfocito B inmaduro va a vivir otros procesos de regulación porque si prestaron atención, pues ya se probó el BCR, el pre-BCR, pero el BCR, digamos ya definitivo, no se ha probado. Entonces uno se tiene que asegurar de que funciona y va a haber procesos que se denominan de selección negativa. Una vez constituido el BCR, en los linfocitos bien maduros, entonces se va a ver si eso no es autorreactivo. Si este BCR emite señales y reacciona muy, muy fuerte contra antígenos propios, pues entonces serán eliminadas porque quiere decir que son células autorreactivas. Ahora, en general, este proceso no es tan drástico porque hacer un BCR lleva muchísimo trabajo, como nos hemos dado cuenta. Entonces, no es como que se pueda desechar a la primera que no funcione. Vamos a tener un proceso que se llama edición de receptor. Va a editarlo y si este proceso no funciona, pues entonces ahora sí tendrá que morir por lesión clonal. En esta imagencita, bueno, vemos de nuevo esto. Estamos en este punto, en el reordenamiento del gen que codifica la cadena ligera. Dijimos que tiene varias oportunidades para arreglar si resulta ser una célula autorreactiva. Entonces, tenemos los siguientes pasos de edición al receptor.
si reacciona fuertemente a antígenos propios, las células B se van a someter a edición, donde primero cambian la expresión de la cadena ligera kappa de un alelo al alelo apuesto. Entonces, aquí está un alelo y aquí está el otro, ¿no? Pero siguen siendo cadenas kappa. Luego, digamos que este segundo arreglo no funciona, ¿no? No es productivo o tal vez sigue siendo autorreactivo. Entonces, se pasa a la otra cadena, a la cadena ligera lambda. Y tenemos el mismo proceso. Primero se prueba un alelo y si no funciona, bueno, se prueba otro alelo. Y si no, bueno, ya tuvo casi 4 oportunidades. Entonces, si ya no lo logra aquí, pues ya se manda a morir y tenemos pérdida de la célula porque definitivamente no logró conseguirlo. Vemos aquí, como también recordarán en otras clases, este fenómeno que es de exclusión alélica, ¿no? Como vemos que, así como dijimos que que no se pueden expresar al mismo tiempo las cadenas kappa y lambda, y esto es la exclusión por isotipo, también no se pueden expresar los dos alelos al mismo tiempo, ¿no? Primero se escoge uno y si no funciona el otro y así también se hace con la otra cadena. Este es el fenómeno también de exclusión alélica. Ahora bien, las células B inmaduras que finalmente lo logran a la primera, a la segunda, a la tercera o a la cuarta, pues uno, van a cesar el reordenamiento, se detiene esta recombinación somática porque ya encontramos nuestro BCR que funciona y tenemos una célula que va a expresar una IgM, porque primero se expresa la IgM, con una cadena pesada mu, ya sea conjunto con una cadena ligera kappa o lambda. Y entonces ahora sí regresamos al cuadrito de los linfocitos B y sus tipos. Entonces, vamos a ver que estos linfocitos de los que hemos estado hablando, todos estos pasos son comunes y vamos a tener el primer atributo que los diferencia, que son los sitios principales en donde podemos encontrarlos. Los linfocitos B2 se van a ubicar en órganos linfoides secundarios. El ejemplo clásico pues son los ganglios linfáticos. Los linfocitos B1 van a estar ubicados en la cavidad peritoneal y pleural. Y las células B de la zona marginal, bueno, como su nombre lo indica, van a estar en la zona marginal del vaso. Ahora, hablemos primero de las células B2. Las células B2 tienen una diversidad de la región V altamente diverso, porque, bueno, esta diversidad ya la vimos y es toda esta recombinación que ocurre, más la inserción de nucleótidos P y N. Todo este modelo, pues, es precisamente de las B2. Va a tener un proceso que ya verán en clases posteriores, que es la hipermutación somática. Va a requerir ayuda de los linfocitos T para poder montar respuestas contra, bueno, antígenos que se llaman así, T dependientes, que son clásicamente, bueno, estos proteicos, ¿no? Por eso está marcado que sí pueden generar respuestas contra proteínas. Y también pueden posiblemente tener una respuesta a antígenos polisacáridos y sí generan memoria. Los isotipos que pueden producir son varios, pero bueno, en general son altos niveles de IgG. Ahora, las células B1 son un tipo de células que aparte de que están en otros sitios, tienen algunas otras diferencias. La primera es la diversidad restringida. Su uso limitado de estos genes, porque ya vimos que hay varios tipos que se marcan con números del 1 al 40 y etcétera. Estos no los pueden usar todos y aparte, bueno, usan con preferencia algunas familias de estos y aparte tienen una adición de nucleótidos N muy limitado. Ahora, hay libros que marcan que de hecho ni siquiera los tienen. Entonces, de ahí viene también que su diversidad sea restringida. Ahora bien, estas no requieren ayuda de los linfocitos T para montar respuestas y por eso pueden montar eficientemente respuestas contra un tipo de antígenos muy particulares que son estos, los antígenos polisacáridos contra carbohidratos. Las células B de zona marginal son también peculiares porque, bueno, en algunos puntos están como en medio de entre las células B y las células B1. Estas ya dijimos que están en vaso. Tienen algunas características compartidas, por ejemplo, sí pueden en algunos casos recibir ayuda de los linfocitos T, pero también pueden responder a estos antígenos T independientes, como lo hacen los linfocitos B1, ¿no? Por eso tienen el sí y el sí. Pero también pueden producir respuestas como si fueran B2 a antígenos proteicos. Se desconoce si generan memoria, eso sí es importante. Ahora, en los isotipos producidos, tanto las B1 como las B de zona marginal, principalmente producen IgM, ¿no? Y se plantea que
también podrían producir algo de IgG. En cuanto a los marcadores de superficie, podemos observar que hay cosas particulares. La primera y la más obvia, pues son las expresiones de IgM y IgD. Estas células ya están maduras, ¿no? O sea, ya terminaron todo el proceso que describimos antes y entonces ya coexpresan estas dos, IgM y IgD, pero en patrones diferentes. Las células B2 lo hacen de IgM bajo, IgD alta, y tanto los linfocitos B1 como los linfocitos B de la zona marginal son parecidos en eso. Tienen IgM alta, pero IgD bajo, ¿no? Como opuestos a estos. Los linfocitos B2 expresan otros marcadores de superficie como el CD19, CD21 y el CD23. Las células B1 en esta subpoblación, que se marca como B1A, es el CD5. Y las células B de zona marginal tienen el CD1 más el CD19 y el CD21 como las células B2. Entonces, vale la pena preguntarnos de dónde vienen estas poblaciones. Vamos a hablar primero de las células B2 y de las de zona marginal porque tienen orígenes compartidos. Las células B inmaduras, que ya dijimos que salen de la médula ósea, van a ser reclutadas hacia el vaso, ¿no? Van a salir a circulación y entran aquí por la arteriola central. Ahora, en este sentido, estas células B inmaduras se van a depositar en los senos marginales, justo contigua a la zona marginal, que está marcada en este dibujo, ¿no? Como zona marginal de este color rosita y el seno marginal como el color azul. Estas células B, en ese momento que recuerden que eran inmaduras, se van a diferenciar en células B transicionales. Este modelo de BT1 y BT2, bueno, es un modelo basado en observaciones en ratones, pero pues sirve para explicar un poquito su desarrollo. Estas células B transicionales van a completar su desarrollo en linfocitos B maduros cuando se conviertan en tipo 2 y aparte, unas van a ir al folículo. Del folículo van a salir a circulación y estas van a ser las B2, pero algunas otras T se van a mantener en células BMZ, es decir, se van a quedar aquí en la zona marginal y de ahí surgen los linfocitos B de zona marginal. Por eso decimos que tienen orígenes compartidos. Entonces, para controlar que las células B autorreactivas que hayan escapado de la selección que existió en la médula ósea vayan a salir a circulación mayor, pues también va a haber procesos de selección en el vaso para controlar esto, ¿verdad? Y las BT1 autorreactivas se van a eliminar diferente dependiendo de si son BT1 o BT2. En el caso de las BT1 aquí, que en el dibujito están en la vaina linfoide periarteriolar, van a tener un proceso de selección muy parecido al que ocurre en médula ósea, es decir, se les van a presentar autoantígenos y si responden muy fuerte, pues se van a eliminar, ¿no? Y las células T1 que sobrevivan a este proceso van a pasar al folículo y se van a convertir en células 2. Ahora, en ese caso, estas ya están casi maduras y sus BCR van a emitir tónicamente una señal. Tónicamente quiere decir que es de manera continua. Entonces, esta señal también les va a dar señales de supervivencia. De esta manera, también van a terminar regulando hacia la alta o positivamente sus receptores para BAFF, que es una citocina que les va a dar igual, también señales de supervivencia. De modo que los linfocitos T2 que no puedan recibir estas dos señales, porque quizás su BCR no funciona bien al final o porque no logran regular al alta estos receptores, pues van a morir. Y aquellos que lo logren se van a convertir en células B maduras, que ya dijimos que pueden tomar dos caminos hacia células B2 o hacia células B de zona marginal. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre las poblaciones específicas de B1 y de linfocitos B de zona marginal. Los linfocitos B de zona marginal, abreviados como MZB, son linfocitos que, bueno, reciben el nombre del lugar en donde están, en el vaso, que están aquí, y aparte van a tener algunas otras características. En humanos, de hecho, pueden encontrarse tanto en el vaso como en nódulos linfoides y van a tener una respuesta muy rápida a patógenos de diseminación hemática y se van a diferenciar a células plasmáticas de vida corta, es decir, células productoras de anticuerpos. Esto tiene mucha importancia desde un punto de vista de salud porque en el vaso viene el flujo arterial aquí, ¿no? Desde la arteria central y viene a alta velocidad y después cuando entra en el seno disminuye la velocidad del flujo. Ahora, esto da oportunidad a que los antígenos que vengan aquí en sangre convivan muy estrechamente con estas células, con las células B de zona marginal. De esa manera, si estos linfocitos detectan a algún antígeno en sangre, pueden detenerlo, se convierten en células productoras de anticuerpos y lo atacan. Ahora,
Esto va a ser importante porque, de hecho, esto explica por qué algunos individuos que no tienen vaso por X o Y razón, se los quitan o a lo mejor no funciona, o en el caso también de que tengan alguna deficiencia en la inmunidad humoral que puede o no abarcar a las células de zona marginal, pues sean propensos a patógenos que se diseminen precisamente por sangre, ¿no? Ahora, los linfocitos B de zona marginal destacan mucho porque, a diferencia de los B2, pueden responder a antígenos T independientes, como ya decíamos. Estos antígenos T independientes tienen importancia porque muchos polisacáridos de las paredes celulares de bacterias caen en esta categoría de antígenos T independientes. Y entonces las células B de zona marginal se convierten en la principal defensa contra bacterias encapsuladas que son ricas en estos polisacáridos en esa cápsula, ¿no? Como el neumococo, el meningococo, las bacterias hemófilos. De manera que esta es otra de las relevancias de las células B de zona marginal. Y por último pasaremos a los linfocitos B1. Los linfocitos B1 son todo un tema porque tendrán algunas características que de hecho difieren bastante, ¿no? Entre los otros tipos de linfocitos. Los linfocitos B1 tienen un origen bastante particular. Estos derivan de precursores en el hígado fetal, es decir, van a pasar por todos los estadios que ya platicamos hasta que se conviertan en células B1 maduras, pero tienen receptores diferentes, tienen marcadores diferentes, aunque también expresan IgM y IgD, como vimos en los marcadores de superficie en la tablita anterior. Y otra característica es que estas células solo se producen aquí, en el hígado fetal, es decir, en el hígado que tenemos cuando ya nacemos, pues ya no se producen. Cuando nacemos, ya tenemos estas células B1 maduras y entonces ya están listas para responder y para producir anticuerpos y para funcionar adecuadamente, ¿no? En este caso, va a haber alguna también diferencia en los sitios hacia donde van a migrar. Habíamos dicho que las células B2 y también las células de la zona marginal del vaso van a migrar de la médula ósea al vaso y ya en el vaso ya se diferenciarán en células B foliculares o en MZB, pero las células B1 no. Cuando terminan su desarrollo en el hígado fetal y salen como B inmaduras a circular, pues van a terminar en cavidad peritoneal y en pleura, en el pulmón, de manera que van a estar en otros sitios muy, muy específicos. Entonces, recapitulando un poquito su origen, derivan de las células madre hematopoyéticas del hígado fetal. Después del nacimiento, se van a mantener por poblaciones que se autorrenuevan en la pleura y peritoneo, porque ya dijimos que son células maduras, o sea, ya no van a pasar por todo este proceso de célula madre hematopoyética, pre-B, pre-B madura, o sea, ya van a mantenerse por poblaciones que se replican a partir de estas células. Y representan, bueno, esos son números de ratones, pero representan de entre 30 y el 50% de las células B en las cavidades pleural y peritoneal, ¿no? Aquí y aquí. Y expresan también un repertorio de genes UV relativamente limitado, como ya habíamos mencionado, y que tiene menos diversidad. En general, en los libros se marca que la gran disparidad que tienen con su diversidad comparándolas con las B2 o con las de zona marginal, reside mucho en que expresan mucho menos la TDT, la que añade los nucleótidos N. Aunque, bueno, hay algunos libros que dicen que ni siquiera es poco, que es nada. Secretan espontáneamente IgM, como ya hemos dicho que es el isotipo principal, y que reaccionan con polisacáridos microbianos y lípidos oxidados. Este tipo particular de anticuerpos se llaman anticuerpos naturales. Ahora, los anticuerpos naturales no los mencionamos en los linfocitos B de zona marginal, no porque ellos no los produzcan, sino porque, bueno, preferí ponerlos aquí, pero los linfocitos B de zona marginal también, porque recordemos que también reaccionan con este tipo de polisacáridos. Ahora, la importancia de estos anticuerpos naturales, que por definición son este tipo de anticuerpos con una diversidad limitada y que aparte son secretados en aparente ausencia de estimulación antigénica o inmunización, porque recordemos que estos, al menos desde las B1, desde que nacemos, o sea, no hemos estado expuestos a nada y ya estamos secretando estos anticuerpos. Van a tener algunas características muy peculiares, ¿no? Entre las que se incluyen estas. Es decir, estos polisacáridos microbianos que ya vimos que sirven para bacterias principalmente capsuladas y lípidos oxidados y algunos otros como los fosfolípidos conservados como la lisofosfatidilcolina, la fosforilcolina, se encuentran en membranas de bacterias, pero también se encuentran en células apoptóticas. Entonces se plantea que no solo podrían ser, bueno, la principal línea de defensa, principal porque ni siquiera requieren ayuda de los linfocitos T y también porque están desde el momento en que nacemos contra bacterias y otro tipo de patógenos, sino que también funcionan fisiológicamente, porque como este tipo de lípidos oxidados
se van a expresar también en células envejecidas, pueden ayudar a su limpieza. Entonces, bueno, y aparte de estos dos sitios que habíamos mencionado, el peritoneo y la pleura, también están presentes en las mucosas. De modo que casi la mitad de la IgA en estos sitios, de hecho, proviene de las B1. Y esto es lo que las hace tan diferentes a los otros tipos de linfocitos. Y bueno, hasta aquí llega la presentación. Yo espero que les sea muy útil.